Buenas tardes a todos, estamos contentos y gozosos de estar acá en esta mañana escuchando la palabra del Señor. Y bueno, ya sabemos que teníamos nuestra mente. El micrófono todavía no está muy de acuerdo. Teníamos la mente quizás ya en la comida para el cuerpo, pero bueno, el Señor ha querido que escuchemos algo más de su palabra. Tengo mi mente en una porción en la primera epístola a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10. Quizás más de lo que vamos a leer que lo que podemos decir. Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, hermanos, es una porción quizás bastante conocida, la epístola
El apóstol Pablo a los Corintios es una carta muy especial donde creo que es una de las epístolas más variadas en cuanto a temas y temas que nos dan los principios y la doctrina para la iglesia hoy en día. Muchas de las doctrinas que practicamos, el Señor permitió que quedaran escritas aquí en esta epístola que fue dirigida a una asamblea que tenía muchos privilegios, una asamblea que estaba dotada de grandes dones, no le faltaba nada, una asamblea que pudiéramos decirlo tenía todo. Pero tristemente una asamblea que estaba pasando por diferentes y diversos problemas de grande envergadura. Una asamblea donde muchos se dedicaron al conocimiento y se envanecieron y apartaron el amor, la piedad y el temor al Señor, y comenzaron los grupos, las divisiones. Comenzaron los problemas. Y el apóstol Pablo se le informa de la situación que está pasando en Corintio. Se le hacen algunas preguntas y es allí donde nace esta hermosa epístola, donde el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, el mismo Dios va a dar la solución a muchos de esos problemas y el consejo acertado. Y ese consejo está vigente para nosotros hoy en día también. Y lo que tengo por delante, hermanos, quizás el versículo que ha llamado más mi atención se encuentra en el versículo 12 de este capítulo 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En esta sección el apóstol Pablo está debatiendo, está hablando acerca de las libertades, pero también de las cosas que el creyente se debe cohibir y se debe reservar por amor a la obra del Señor. Había un tema quizás en cuanto a la libertad. Yo tengo derecho, yo puedo hacer esto y aquello. Y yo no tengo quizás un mandamiento explícito donde se me prohíba. El apóstol ya les había hablado que la vida del creyente debía ser como la de un atleta que se tenía que restringir de muchas cosas con el fin de obtener la medalla, obtener la corona, alcanzar el premio. Y él se ponía como ejemplo. Él podía decir que él golpeaba su cuerpo con el fin de alcanzar lo que se había propuesto. La vida del creyente es como la de un soldado. La vida del creyente es como la de un labrador. Él tenía muchos derechos como predicador del evangelio de poder aprovechar o tener la oportunidad de beneficiarse trabajando en la obra del Señor de muchas cosas a las cuales él tenía derecho, el labrador. El obrero es digno de su salario, pero él deseaba no ser carga para nadie. Más bien él deseaba trabajar para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Cuando los hermanos tenían todo el derecho y el deber de sustentarle para que él siguiera haciendo la obra, pero él muchas veces se privó de tantos privilegios y derechos que podía tener por amor a la obra del Señor. Y es en esta sección donde él les va a exponer ahora a esta asamblea, a estos hermanos en Corintio, acerca del ejemplo ahora de Israel. Y les va a llamar la atención con la historia de un pueblo que ellos conocían muy bien, con quien Dios trató en la antigüedad. Hay un dicho popular que hemos escuchado, que aquellos que no están dispuestos a conocer la historia de su país, o de su pueblo, o de su familia, está destinado a repetirla. Y muchas veces, y dice, estas cosas se han dejado escritas no para criticarles a ellos. Estas cosas el Señor las ha dejado no para juzgarlos a ellos,
¿Cuál es el propósito de que estas cosas hayan quedado escritas? Es para amonestarnos a nosotros. Y el apóstol acá va a mencionar, por lo menos en los primeros 5 versículos, va a hablar de 5 privilegios. Privilegios que tuvo aquella nación, aquel pueblo del cual hemos escuchado. Por medio de aquel José, Dios tenía el propósito, como Él lo había dicho, de llevarlos a Egipto, y allí pasaron más de 400 años. Ellos fueron sometidos a esclavitud, pero Dios mandó un libertador, levantó a aquel Moisés y lo levantó para sacar a aquel pueblo con brazo poderoso. El Señor se manifestó y sacó a aquel pueblo de Egipto con un propósito a la tierra que Él le había prometido. Y Él va a decir: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Llama la atención que en varias oportunidades el apóstol va a repetir esta palabra: todos, todos, todos. Privilegio que el Señor nos ha dado a todo creyente. La salvación no ha sido por medida, bueno, unos son más salvos que otros. El Señor, cuando salva a un pecador, le da la mismo Espíritu Santo, no por medida, sino igual a todo creyente. Somos hijos, somos sellados, somos marcados como hijos de Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Él les va a mencionar que ellos cruzaron, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos ellos vieron aquellas plagas con que el Señor pudo juzgar a Faraón y a aquel pueblo que no quería dejarlo salir. Pero también vieron la maravilla de cómo ellos, estando en angustia, aquel ejército detrás de ellos, y el Señor se manifestó, aquel Moisés levantó aquella vara y el mar se dividió en dos y ellos lo pasaron en seco. Aquella nube, en aquel sol inclemente, les iba cubriendo y dándole la frescura, la sombra. Y aquella columna de fuego, en aquel frío inclemente de la noche, iba siendo de lumbrera, pero también dándole el calor, la temperatura que ellos necesitaban, protegiéndoles en medio de aquella oscuridad, en aquel desierto. Qué privilegio habían tenido ellos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Llegó el momento cuando se les había acabado la provisión que ellos llevaron. Aquellos egipcios le dieron de todo. Ellos salieron cargados. Pero llegó el momento cuando el Señor ahora les va a comenzar a dar la provisión especial. Ellos tuvieron el privilegio de ver cómo caía el pan del cielo y salían a recoger todas las mañanas. Y no les faltó, porque el Señor les había dado el maná, aquel alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuántas experiencias tuvieron en aquellas aguas de Mara? ¿Cuánta sed había en ellos? Se encontraron con unas aguas amargas, pero aquel árbol que cayó impulsó aquellas aguas. En aquel momento nuevamente con sed, aquella peña allí, de la cual salió agua para darles a todos aquellos. Pero aquí el apóstol está apelando a que a todos estos beneficios y privilegios que para ellos eran materiales, aquellos grandes portentos que ellos vieron y experimentaron, eran también unas grandes maravillas espirituales. Ellos tenían que no solamente alimentar su cuerpo, saciar la sed con aquella bebida. El Señor les está diciendo que el Señor, lo más maravilloso que ellos estaban experimentando en aquellos días, era que el Señor estaba con ellos.
El Señor les estaba alimentando espiritualmente, les estaba refrescando su alma, pero tristemente ellos no aprovecharon aquel privilegio que ellos tenían. Ellos se dejaron por ver sencillamente lo material, lo secular. Se ocuparon en las cosas que estaban alrededor y dejaron de ver las maravillas del Dios que le había sacado de la esclavitud de egipcio, que les había dado una salvación, que les había, hablándole del bautismo, se habían sido bautizados en Moisés, así como el apóstol Pablo lo va a decir allí en el capítulo 6 de los Romanos. En Cristo nosotros también hemos sido bautizados. Hermanos, si uno pudiera hacer aplicaciones, los privilegios que también nosotros hemos tenido, usted pudiera decir, bueno, yo jamás he visto un portento, yo jamás he visto una de estas grandes maravillas que Dios hizo con aquellos, si yo la llegara a ver, mire, ahí sí es verdad que yo fuera bien devoto al Señor. Hermanos, si hemos visto la maravilla como el Señor nos ha salvado, como el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de aquellas tinieblas donde estábamos encadenados por Satanás en los delitos y pecados, pero vino el mensaje del Evangelio a nosotros y habiendo oído el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiéndolo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fuimos salvados. ¿No es un privilegio maravilloso esto? Un día nos identificamos en un lugar como esto, en un bautisterio, públicamente dimos testimonio ante el mundo que ya no vivíamos para el mundo y el pecado, sino que vivíamos para Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa fue nuestra experiencia y tuvimos la libertad de hacerlo públicamente, identificándonos, confesando lo que sucedió con nosotros el día que creyó. Nos identificamos como aquellos cuando cruzaron el mar, se identificaron con Moisés en el bautismo. Hemos sido recibidos a la comunión de la asamblea y tenemos el privilegio domingo tras domingo de participar de la cena del Señor. Ellos comieron y bebieron aquella comida espiritual. ¿Cuántos privilegios tenemos como creyentes? ¿Cuántos privilegios gozamos como creyentes en el Señor? La comunión que gozamos con el Señor. Aquellos, aquí se mencionan 5 privilegios, pero los siguientes 5 versículos del 6 al 10, vamos a ver la caída espiritual de aquellos israelitas, de aquella nación de Israel. Privilegios espirituales, pero tristemente una caída espiritual. Y se van a mencionar 5 pecados, 5 faltas en las cuales ellos tristemente cayeron y descendieron en su experiencia allí en el desierto. Y él va a decir, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y uno pudiera irse al libro de Éxodo capítulo 13, 14, en Números y Deuteronomios, donde se narran muchas de estas historias, donde tristemente Israel se dio y cayó y murmuró. Ellos codiciaron, hermanos, y cuántos de nosotros también no hemos caído, no caemos también en este pecado de codiciar cosas que no debemos codiciar. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Aquel día cuando Moisés junto a Josué estaban en aquel monte recibiendo las tablas de la ley, 40 días para ellos había sido mucho. No sabemos qué le pasó a aquel tal Moisés. Haznos dioses a quien podamos ver y adorar. Y ellos se sentaron allí para autocomplacerse y dejaron de confiar y ver los grandes portentos que Dios había hecho con ellos. No había bajado Moisés de aquel monte cuando ya el pueblo había caído
en aquel grave pecado de idolatría. Qué triste. Ni seáis idólatras. Esto es para nosotros, hermanos. Quizás no vamos a decir que vamos a adorar una imagen, pero ¿cuántos de nosotros también caemos en la idolatría? Idolatría es cuando ponemos en primer lugar de nuestras vidas cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Cuántas veces nuestro trabajo está primero que el Dios que nos salvó? ¿Cuántas veces mi familia, mi esposa, mis hijos está primero que Dios? ¿Cuántas veces mis proyectos personales, mi emprendimiento lo estoy poniendo por encima, por delante del Dios a quien debo amarle con todo el corazón? El Señor Jesucristo pudo decir que el primer y gran mandamiento se resumía en este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Queremos cumplir el mandamiento? Ahí lo tenemos. Versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron aquel día como 23,000. Llama la atención que en cuanto a los privilegios se habla de todos, todos y todos. Y también llama la atención el detalle que dice en cuanto a los pecados, algunos, algunos, algunos. Hermanos, siempre en el pueblo de Dios hay un remanente que procura y se ha de mantener firme aun cuando en el mismo pueblo puede haber que otros están haciendo lo malo. Eso no me da licencia a mí para ver que un hermano está haciendo esto y aquello, y si lo hace fulano de tal, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Señor, no guarde. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ellos querían volver a Egipto. Ellos tenían fastidio de este pan tan liviano. Era una bendición que el mismo Dios del cielo todos los días mostraba un milagro. Y ellos estaban criticando. ¿Cuántas veces caemos nosotros también en lo mismo? Tentar al Señor. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuántos caemos en la murmuración? Mi hermano comentaba en estos días que uno de los grandes males que hoy en día está padeciendo el pueblo del Señor en las asambleas es la murmuración. Es muy bonito cuando hablamos desde la tribuna, pero allá abajo le estamos señalando a fulano y hablando mal de todo el mundo, de nosotros mismos, criticándonos y destruyéndonos. Hermanos, esto no quiere el Señor. No debemos ser así. El pueblo de Israel cayó en ese pecado, algunos de ellos. La última sección de los últimos 5 versículos vamos a encontrar una amonestación espiritual. El apóstol Pablo está agarrando esto no para señalar y condenar o criticar al pueblo de Israel. Ahora va a apelar. Eso es para ustedes. ¿Qué estaba pasando en la asamblea de Corintio? Ellos pensaban que estaban por encima de la palabra de Dios y podían permitirse ciertas cosas. Y eso no tenía ningún problema. Yo puedo ir a un sacrificio de un ídolo. Los ídolos nada son. Yo tengo derecho a asistir quizás a un rito pagano y estar allí con mis amigos y participar y conversar con ellos. Eso a mí no me va a afectar. El apóstol Pablo les va a decir que eso sí iba a traer grandes problemas, aun cuando no le iba a perjudicar quizás a nivel espiritual. Él estaba haciendo un daño al pueblo de Dios y no estaba bien. Hermanos, y algo que me ha preocupado hoy en día, el tema de las redes sociales ha revolucionado la forma como nos comunicamos, pero hay muchos que se les ha aconsejado, quizás llamado la atención por cosas que han publicado en su muro privado, su cuenta de Facebook, Instagram, en WhatsApp, su estado.
cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, más bien lo contrario, cosas mundanas, cosas de política, cosas completamente fuera de la palabra de Dios. Y algunos han llegado a decir, esa es mi vida privada. Yo allí publico lo que yo quiero. Un hermano me decía en estos días que él veía los estados de un hermano a quien le dio el consejo, y la actitud que tomó el hermano fue de bloquearlo. Ahora, bueno, usted no va a ver mis estados, pero yo voy a seguir colocando los estados. ¿A usted le molesta? No lo va a ver. Y triste, porque no se trata de lo que yo estoy mostrando, se trata de lo que yo tengo en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y qué triste que un creyente en su vida privada, que debe mostrar como aquel José en lo privado, en lo público, él quiso ser fiel, transparente al Señor. No es que yo tengo una vida en mi casa, otra vida en el trabajo, otra vida en la calle y una vida diferente en la asamblea. No, hermano, eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Un creyente es fiel al Señor en donde quiera que esté. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto se le está diciendo a aquellos hermanos que ellos pensaban que estaban muy firmes. Ellos conocían la palabra de Dios, no tenían necesidad de que alguien viniera a estarle corrigiendo las cosas. Eso no me afecta a mí. Yo puedo ir a un bautismo de mi sobrino que me invitaron porque es mi sobrino. Yo puedo ir a la boda en la capilla católica porque, bueno, es mi sobrina que yo tengo que ir. ¿Cómo voy a hacer para no ir? Yo me estoy identificando. Yo estoy respaldando lo que yo predico y sé que está mal. Yo cuando me voy y me junto en una cosa como esa, yo estoy teniendo comunión con las tinieblas, y no es. No se puede tener. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No la hay, hermano. Señor nos guarde y podamos tener estas cosas. Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, muchas veces siempre hemos escuchado aquel que cree que está en las alturas. Antes de la caída está la soberbia, el orgullo. El Señor va a humillar al que se enaltece. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, el Señor es el que va a exaltar. El Señor le va a ayudar. Estamos firmes no porque nosotros no las sepamos todas. Y Él va a decir, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la prueba. Él dará la salida. Santiago, vemos que Él nos va a decir que Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. La tentación siempre va a venir de parte de Satanás, y cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestras mentes, comenzamos a ver lo que no debemos ver. Muchas veces queremos echarle la culpa, bueno, el Señor no me guardó de esa. No, el Señor, más bien cuando Él nos prueba es para que salgamos aprobados. Pero muchas veces somos tentados por Satanás o por nosotros mismos, y Satanás, si quiere que nosotros caigamos, Señor, siempre que da la prueba, Él te va a dar la salida. No hay ninguna tentación que usted pueda decir, mira, uno puede pensar en José, las tentaciones que llegaron. No pudiera decir como hombre, oye, de verdad, ahí sí es verdad que yo fuera caído redondito. Pero ¿quién estaba con José? ¿A quién servía José y a quién temía José? Él sabía que el gran mal que iba a hacer no estaba ni sus hermanos, ni nadie, ningún creyente en aquella casa, pero él sabía que allá arriba estaba uno a quien él temía y a quien él no quería defraudar. Ojalá esa sea también nuestro deseo, que cada vez que venga el momento en el que podamos creer que somos más espirituales, o que estamos parados sobre una plataforma muy firme por nuestro propio conocimiento, hermano, tengamos sea el temor al Señor, que el Señor nos guarde. No somos mejores que el pueblo de Israel.
No somos mejores que estos creyentes en Corintio. Él va a terminar diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Más abajo él va a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito. Muchas veces, hermanos, hay muchas cosas y eso que trata esa porción, el contexto es de aquellas cosas que quizás no tenemos un versículo específico para decir que es bueno o es malo. Yo tengo libertad, podemos decir. Hermano, yo tengo libertad de ir al gimnasio. Yo tengo libertad de ir al cine. ¿Por qué no? Yo tengo libertad de publicar cualquier cosa que yo quiera. Esa es mi vida privada, mis redes sociales. Yo tengo libertad de ir a cierto lugar. Y tengo libertad. Y tengo libertad. Porque la Biblia no encuentra un versículo que me diga que eso es malo. Hermano, delante del Señor y por medio de su palabra juzguemos estas cosas en las cuales pensamos que tenemos libertad. Y si somos espirituales vamos a cohibirnos y vamos a saber que no está bien delante del Señor. Y seamos sensatos y entendamos y juzguemos bien delante de la presencia de Dios, como el apóstol lo dice, como a sensatos hablo. Ojalá que el Señor nos ayude y Él bendiga su palabra. Amén.